Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te invitamos a acompañarnos en la 23ª edición de nuestro podcast Irrupciones en el MAC. Casi prontos a terminar nuestra segunda temporada de Irrupciones del año, quisimos dar continuidad a la edición pasada, cuando junto a los artistas sonoros Rainer Krause y Georgina Canifru abordamos las nociones de territorio y paisaje sonoro a partir de diversas estrategias de cartografía sonora, con especial sensibilidad a la extrañeza que nos provoca el sonido como dimensión de nuestro ser y habitar en el mundo. En una línea de continuidad con aquello, esta tarde hablaremos de Terra Australis Ignota, proyecto expositivo liderado por el artista medial chileno Nicolás Spencer, que junto a la escritora Paula López Wood, el geólogo de Prisma Austral Gerd Seefeldt y el destacado arqueólogo y académico de la Universidad de Magallanes Alfredo Prieto, han impulsado un grupo de investigación en torno a la idea de territorios testigos. En este caso, la historia profunda de las formaciones geológicas del extremo austral de Chile, junto a su influencia en el devenir humano al formar parte de una naturaleza tan ruda como generosa, nos permite ficcionar sobre los imaginarios construidos en estas tierras por miles de años, desmitificando de paso el carácter romántico del proceso de colonización y su barbarie europea y republicana. Para ello hablaremos de la construcción de relatos en torno a testigos, como el viento, las rocas y los paisajes, relatos que buscan hacer algo así como ciencia ficción, invitándonos a construir nuestros propios imaginarios a partir de una experiencia casi sinestésica. Encuéntranos este 17 de octubre a las 19 horas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y mac.uchile.cl. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Y los invitamos a escuchar hoy día una sesión especial, tan especial como todas las otras, por supuesto, porque tenemos a varios invitados que trabajan en un proyecto interdisciplinar. Y para comenzar me gustaría que cada uno se presentara muy brevemente y nos contara también cómo están en este tiempo tan particular, ¿no? Que ya llevamos varios meses de ajustes, ¿no? En un principio estuvimos muy encerrados por el tema de la pandemia. Hoy en día, por lo menos en Chile y en Santiago, estamos liberándonos un poquito más, pero que hay personas que están desde otros lugares del mundo. Entonces, nada, quería que nos comentaran un poco acerca de cómo lo están viviendo. Nicolás, ¿si puedes partir tú? Hola, mi nombre es Nicolás Spencer. Ahora me encuentro en el sur de Suiza, específicamente en Lugatia. Estoy en el camino estuve en Barcelona preparando toda la exhibición, la parte material escultórica, y yéndome a Berlín, que es donde vivo, todo esto por tierra y cruzando fronteras, que está súper complicado ahora porque, a diferencia de Chile, estamos en un proceso inverso, ¿no? Allá se está empezando a abrir todo y aquí se está empezando a cerrar todo. Entonces ha sido bastante complicado el desplazamiento, lo que pude prever un poco antes y hacerlo justo a tiempo, porque creo que ya la otra semana va a ser bien complicado moverse aquí. El resto muy bien. Gerd, si quieres, sigues tú. Bueno, yo he pasado todo. Bueno, mi nombre es Gerd Seefeldt, geólogo, y estoy aquí en el campo ya hace 8 meses, radicado 100% en Coyihuay, zona rural de la quinta región. Y la cuarentena al final me ha tocado con altos y bajos porque, desde el punto de vista personal, mi pareja quedó atrapada en Venezuela y acaba de volver. Y yo me he visto aquí en el campo con la libertad de desplazamiento dentro de lo que es el predio, la parcela, pero también pues siempre restringido a lo que significa adquirir insumos básicos, etcétera. Pero sí limitado en términos de desarrollo de proyectos alternativos, o sea, y de mi profesión. Así que 100% estos últimos meses dedicados a labores agrarias, lo cual ha sido un descubrimiento igual. Ha sido bien positivo en ese sentido. Hay todo un conocimiento nuevo que yo adquiriendo de a poquitito, que lo agradezco de cierta medida. Que sin duda le ha pasado a mucha gente, ¿no? Esto de volver a la tierra, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho. O sea, tal vez lo dije mal, igual llevo
como 2 años y algo viviendo en el campo, pero siempre con esos movimientos, como por las actividades, no sé, pues al final pasaba 3 días acá, 4 días moviéndome por otros lados, pero estar de lleno, dedicado 100% al campo, es como realmente volver un poco a ese origen y empezar a solventar necesidades básicas, y es súper rico, o sea, desde el punto de vista de poder trabajar una chacra y manejar distintos productos durante los distintos ciclos, es fenomenal, o sea, plantar, ver crecer y después comerte un producto que sin duda es mejor que cualquier otra cosa, es único. Buenísimo. Sí. Súper. Alfredo, ¿tu experiencia ha sido más o menos parecida o estás en otro contexto? Bueno, no sé si... Bueno, mi nombre es Alfredo Prieto, soy arqueólogo, trabajo en Magallanes, en Punta Arenas ahora. Estamos en cuarentena, ha sido duro en Magallanes en particular, ha tenido las cifras más altas, según entiendo, del país. Algunos los atribuyen a las características de la vida aquí, que es vida encerrados, en el sentido de que hay poca vida al aire libre, hace frío, hay poco sol o poca vitamina D, hay mutaciones, hay varias explicaciones posibles. Pero como sea, nos ha tocado duro por lo mismo, por el encierro. Ahora, por otro lado, ha sido extrañamente productivo. Yo creo que este va a ser el año en que he participado en más capítulos, libros, charlas, que cualquier otro, ¿no? Y lo que es increíble, pero, o sea, es creíble, se entiende, pero ocurrió, está ocurriendo. Así que por un lado muy malo, por otro lado relativamente bueno. Eso es como, por lo pronto, acabo de terminar una clase a las 11, por ejemplo, tengo alumnos de la carrera de Historia, y es difícil para mí esto de no verlos, ¿no? No ver a los alumnos y no sabes qué están haciendo. No es por copuchento, es un tema de simplemente retroalimentación para Sí, es mejorar o complejo no eso. la comunicación en la clase. Así que es bien desesperante para mí, un poco anticuado tal vez. Eso. No, yo creo que le pasa a todas y todos los profesores. Están todos así. Paula, cuéntanos, ¿tú cómo estás en este tiempo de pandemia y previos también a una votación muy importante, un plebiscito muy importante? Así es, sí, bueno, muy expectante ante eso. Bueno, yo me llamo Paula López, soy comunicadora y hasta que llegó la pandemia me dedicaba principalmente a la crónica de viaje. Y en un momento en que los desplazamientos se han reducido, ¿no es cierto?, al máximo, también creo que ha sido una oportunidad, yo estoy acá en Santiago, de volver quizá a esos viajes de otra manera, de revisar archivos, de escuchar grabaciones, también como de eso, de sobre todo escuchar y dejar hablar a todos estos paisajes, escenarios, voces que quizás por un tiempo muy acelerado me tocó registrar, documentar, ver, pero que no había tenido como ese espacio como un poco de mirar por la ventana y de quizás profundizar en eso. Entonces, si bien por supuesto que ha sido difícil, uno está quizás acostumbrado como a ciertos ritmos, movimientos, qué sé yo, de todas maneras se han abierto unos espacios que han sido inesperados, inusitados y muy enriquecedores. Así que desde ese lugar, la verdad que súper agradecida de también poder tener un espacio para trabajar, de tener mis necesidades básicas cubiertas, ¿no es cierto? Y también pensando en todo lo que se viene en adelante, la discusión por ¿no es cierto?, lo que va a venir en la nueva constitución, qué va a pasar los meses siguientes, tratando de planificar, pero siempre tratando de ser flexible y creo que sobre todo como con otra disposición. Sin duda, sí, estos tiempos siempre nos están enfrentando a eso, ¿no? A cambiar un poco el switch a cada uno, sin duda, a observar distinto todo. Así que nada, muchas gracias por estas breves presentaciones y quería comenzar preguntándoles cómo se inicia el proyecto que los convoca, ¿no? Que los reúne, cómo se reúnen también, cómo se conocen. Un poco hablar de la génesis, ¿no?, del proyecto. Quería que comenzara Nicolás, porque es quien está convocándolos en principio, para que después puedan ir conversando acerca de esto entre ustedes también. Bueno, creo que voy a hacer lo que se llama una fuente vaga, ¿no? Que no creo que dé el dato muy exacto de cómo empezó todo esto, porque fue un poco confuso, como lo es el territorio donde nos conocimos, ¿no? Yo creo que lo primero fue conocer a Alfredo, y nos conocimos
Yo creo que por ahí, por el año, ¿me puede ayudar tú, Alfredo? Que habrá sido el 2017. Bueno, más vago va a ser ha sido el año, no hay respuesta, pero fue como el año 2017, quizás 2016, algo así. Yo estaba participando en un trabajo con Camila Marambio, y en este viaje me encontré o sea, también Camila Marambio había invitado a Alfredo y nos conocimos ahí. Ahí tuvimos un encuentro en que conversamos, estuvo un par de días, yo creo, fue muy interesante. Y después, también, si no me equivoco, Alfredo algo le dijo a Camila que quería hacer algo con el sonido. Y yo dije, bueno, y también estaba interesado en poder conversar con Alfredo, así que nos contactamos y bueno, empezamos a hablar. Y de ahí partió esta idea de unir fuerzas y explorar este territorio y explorar ideas y mezclar ideas, discutir. Creo que también nació un poco de una conversación que tuvimos sobre la relación arte y ciencia, que Alfredo la descartó absolutamente, dijo que eso no va. Y yo dije que bueno, que yo también creo que no suele ser muy efectiva, y decidimos de cierta manera ir en prueba de esto o en exploración de este tema. Y luego, con Gert y Paula nos conocimos en una invitación que hizo Prisma Austral, que es una fundación a la cual pertenece Gert. Y esto fue a recorrer los canales que están al norte de Gert. Si me puedes dar la descripción, esto es el Andes Patagónico, ¿no? Claro, es una región que comprendía entre Puerto Natales, por ejemplo, zarpamos de Puerto Natales hasta el Golfo de Pena, más o menos, para que nos ubiquemos. Es todo ese territorio insular que comprende la cordillera, gran parte de la cordillera que está sumergida en el mar, y ahí nosotros estamos trabajando hace unos años, y en particular estamos tratando de desarrollar programas científicos para promover una conservación más consciente del territorio. En esa idea general estamos trabajando. Entonces se hacen expediciones, digamos, lo más pluridisciplinarias posible para poder ir levantando de a poquito líneas de base que nos permitan conocer, y bajo ese conocimiento postular a alguna modalidad que valorice el territorio y le dé un valor más allá de lo que puede hacer, como siempre se mira, ¿cierto? Con una mirada extractivista o de ver oportunidades económicas más agresivas. Entonces, ahí está nuestro punto de partida. Claro, bueno, y así como esta conversación, en este viaje del cual fui invitado yo como artista, pero a la vez trabajando con Alfredo, arqueólogo, que coloquialmente nos llamábamos arteología. Bueno, derivamos en conversaciones con Gert y Paula, interactuando entre geología y narración, y nos dimos cuenta que podíamos apoyar ya un trabajo que estaba más o menos andando, que es la exhibición que haremos en abril del próximo año en el Museo de Arte Contemporáneo y después en Magallanes. Y nada, así ha ido fluyendo y sigue fluyendo y cambiando y mutando, y esperamos que siga, o espero que siga mutando así. No sé si quedó algo claro ahí. O se escucha un pajarito que creo que es Gert. ¿Gert? Sí. ¿Gert hablas como pajarito ahora? Voy a apagar el audio. No, silenciar los pájaros. Déjalo ahí. Pero Paula se integra ¿en qué momento? Porque una de las cosas que ha ocurrido interesantes en este proceso de trabajo conjunto, que bueno, ha ido teniendo, como ustedes cuentan, distintas etapas, han habido buenas circunstancias, buenas coincidencias, una cosa ha sido como medio rizomático, pero en rigor se han mantenido bastante trabajando juntos en distintas como propuestas también. De hecho, una deriva, un hilo de este propio proyecto es el que se presentó en la última edición de Ars Electrónica. Están intentando generar nuevas líneas de desarrollo para darle continuidad a este grupo de investigación, de alguna manera, ¿no? Que si bien no es un grupo de investigación académico, formal, inscrito en un núcleo de investigación al alero de alguna universidad, en este caso la única universidad presente en este grupo es la Universidad de Magallanes, a través de la participación de Alfredo, que es académico e investigador, y hay que decirlo, uno de los más reconocidos arqueólogos, no solamente de la zona, sino a nivel nacional respecto de lo que significa esa zona.
Entonces, la literatura o la crónica de viaje, como tú dices, Paula, ingresa en estos intercambios. ¿Cómo dirías tú que ingresa la crónica de viaje en estas conversaciones? Bueno, yo la verdad es que recuerdo un momento muy particular de ese viaje, esta invitación de Prisma Austral que recién mencionaba Nicolás, que fue al final del viaje, que fue cuando llegamos a la Cueva del Pacífico, donde habían unas pinturas fascinantes de origen cahuéscar. Quizás me puedo equivocar aquí, pero lo que entiendo es que se desconoce su origen y también su significado. Y estábamos ahí, Nicolás estaba iluminando y tomando fotografías de rigor que servirían después para su proyecto artístico, también buscando piedras, ¿no es cierto?, estas piedras testigos que posteriormente van a estar en la exhibición. Alfredo nos estaba explicando también el origen y por qué y cómo habrían llegado una familia, una comunidad de cahuéscar ahí, y que él por su parte nos daba a conocer todo el origen geológico de este lugar. Y recuerdo muy bien que ahí me pareció que existía una sinergia y a la vez como una interconexión entre todas estas disciplinas, entre todos estos saberes, donde además nosotros veníamos también de Puerto Edén, habíamos tenido unas conversaciones con Gabriela Paterito, ¿no es cierto?, que es esta matriarca cahuéscar, y de alguna forma, bueno, eso después se tradujo en una crónica, en un reportaje que fue publicado, pero sobre todo a mí me pareció que había una interconexión, como decía, una sinergia, un diálogo entre todos estos conocimientos y disciplinas que estaba fluyendo y que de alguna manera se hacía mucho más poderoso cuando se lograba comunicar entre sí. Y creo que también ese viaje tuvo una cosa así como muy de un viaje así como de naturalista, ¿no es cierto? Y de ir también como con la bitácora, de ir registrando día a día, de ir para contar después qué es lo que se había hecho, qué es lo que se había visto, qué es lo que se había registrado, qué era también todo eso que nos había emocionado. Entonces también creo que este trabajo de reunirnos como grupo tiene una cosa también como de volver al origen, de reunir como estas disciplinas, de quizá desde estas especialidades, desde estos como cajones y compartimentos estancos, poder volver a dialogar desde lo que la naturaleza nos quiere hablar. Entonces, para mí al menos ha sido muy valioso ir integrando este equipo y también poder ir entendiendo y tratar también de descifrar terminologías que a veces son súper técnicas, no sé, pues a veces leíamos textos de Gehry y con Nicolás como que nos reíamos porque también podía ser un texto como dadaísta, ¿te fijas? Entonces también esas conexiones, esos diálogos creo que han sido muy fascinantes de trabajar en un equipo multidisciplinar. Una de las cosas que hemos estado conversando a lo largo de estos meses de trabajo conjunto, porque habría que explicarle a la audiencia justamente lo que ustedes han mencionado, que es la próxima exhibición en el primer periodo del 2021 en el Museo de Arte Contemporáneo, que viene a representar de alguna manera un hito en este trabajo colaborativo que mantiene las individualidades y las autorías, pero en una lógica transversal. Son varios los autores, hay una serie de estatutos que yo me atrevo a decir que también están en las ciencias tradicionales y en el sistema del arte, que es esta idea del artista genio o del científico loco, o en fin, todas esas como estereotipos que de alguna manera están centrados en una especie de inteligencia iluminada, y que en el caso de trabajar en colectivo esas cosas se van borroneando, no solamente por el intercambio y porque se va generando una cierta comunidad de diálogo, de intercambio, sino porque además aparecen nuevos paradigmas en la producción
de, digamos, nuevos conocimientos y por lo tanto el diálogo y las praxis, que es algo tan importante en las nuevas prácticas contemporáneas, justamente las prácticas artísticas, ahí también se genera conocimiento. Y eso nos lleva a una cuestión que está, por lo menos en el área de nuevos medios, instalándose hace varios años. No todos los artistas que trabajan con tecnología lo aplican, pero que muchos sí, y que tal vez está consolidando unos modos de producción artística que no solamente tienen más implicancia política y tensiones estéticas, sino además nuevas metodologías de hacer. Entonces la investigación ahí ingresa y es en el proceso de investigación artística y en los procesos de investigación científica, ahí en la cancha, diríamos, ahí en el trabajo de campo, ahí en la exploración, ahí en la expedición, donde estos diálogos se producen de manera más nutricia, tal vez producto de un asombro y porque están situados en un hecho extraordinario de experiencia subjetiva colectiva, un viaje, siempre lo es, y me parece que de ahí han salido una serie de nuevos paradigmas para la producción artística, porque bueno, nosotros nos situamos bastante desde ahí, pero me interesó en ese plano lo que Nicolás hablaba de, o sea, hacía referencia a lo que tal vez irónicamente o muy en serio Alfredo habría dicho alguna vez, que es esto de imposibilidad de la convergencia de ciencia. Cuéntanos, Alfredo, ¿a qué te referías con eso? Porque también sé que para ti es sumamente interesante tener estos vínculos y estos diálogos con los artistas, los has tenido con el colectivo Última Esperanza hace bastante tiempo. Entonces, ¿dónde está la imposibilidad? Porque me parece que te refieres a algo que no es muy evidente. La verdad es que yo creo que Nico se acuerda de eso, yo me había olvidado. Era simplemente que no, es más, no es tan complejo en lo que a mí respecta. Yo veía como el nacimiento de una moda, esto de las relaciones un tanto irreflexivas para mí entre el arte y la ciencia. Y hacía referencia, porque yo provengo de la filosofía también, entonces me refería en concreto a la crítica del juicio de Kant, donde hace una reflexión sobre las relaciones precisamente entre las facultades, ¿no? De la imaginación y el entendimiento, y cómo se relacionan. Y esta relación la explota con la genialidad que tenía este gran filósofo, y más tarde Cassirer. Entonces, cuando yo veía llegar esta oleada de las relaciones ciencia-arte, no veía un examen profundo de esos antecedentes que me parecían fundamentales para iniciar la discusión. Yo creo que esas relaciones existen y pueden ser profundas. El tema es que me parecían un poco reflexivas en el campo que se estaban desarrollando, por lo menos aquí, o lo que yo había oído, y yo preferiría pensar que esas relaciones se van a profundizar. Eso era todo, ¿ya? A Nico le quedó dando vuelta a eso, parece. Ahora yo quiero rescatar, y evidentemente nos nutrimos ambos bandos de ciencia, arte, de esta sinergia. Yo me acuerdo ahora que Nico, cuando lo conocí, hablamos del sonido, precisamente porque recordé, no sé si recuerdas, Nico, yo te había hecho referencia que en una presentación de una charla que hizo Felipe Bate, que es un gran tallador de piedras, al modo antiguo, ¿no? Se escuchaba el sonido de las rocas, y cuando lo presenté le dije a su público entonces que pongamos atención, porque estos deben haber sido de los primeros sonidos que escuchamos como humanos cuando estábamos naciendo como humanos, y ese tap tap o lo que fuera el sonido de las rocas es muy musical a veces, y por eso lo conversamos con Nico, si mal no recuerdo. Nico, fue así, ¿no? Es lo que yo ahora recuerdo de esa primera conversación sobre sonido y arqueología, llamémoslo así. Sí, me acuerdo de la conversación perfectamente. Ahora, evidentemente este llamado de los artistas hacia mí, en este caso, en este campo de terreno, hacia nosotros, hacia Guer también en su campo, pero esto de cooperar con el estudio de las rocas que experimentaron sucesos humanos, o sea, hablar como de una cuenca visual de un sitio era absolutamente nuevo para mí. Esa pregunta fascinante que hacía los artistas, estar con todos nuestros colegas o estar con las preguntas tan atingentes de Paula o las conversaciones con Gerd sobre volcanismo, sobre la gente y la relación con las rocas, evidentemente es sumamente enriquecedor. Yo no niego que estas relaciones existan. Yo simplemente apelaba en un principio a que deberían ir a las fuentes primarias de la discusión, y eso era todo.
Ahora, claro, esto fue un inicio de la conversación que claramente cambió en el tiempo, ¿no? A mí me llamó la atención que partimos un poco como en contra de lo que creíamos. Yo también pensaba que mayormente el arte se soporta en la ciencia por las carencias de contenido, o muchas veces la ciencia se soporta del arte para tener una plataforma de exponer lo que están haciendo, ¿no? De ilustración, digamos. Claro. Nico, una cosa antes que me olvide, porque para volver al tema de los antecedentes, hace unos años conocí a Sheila Hicks, no sé si la recuerdan, a la discípula de la Bauhaus, que trabajaba textiles. Estuvo en Chile y ella me contó que había trabajado bastante cercana a Julius Baird, que es entiendo que había andado hasta en el Beagle con los Yamana, influida por Julius Baird, que fue un arqueólogo norteamericano, trabajó mucho en esta zona en los años 30 del siglo pasado, y también trabajó textilería del norte de Chile y de Perú. Y ellos produjeron cosas en conjunto, así que volviendo a los antecedentes, las relaciones entre, en este caso, la arqueología y el arte ya tienen sus referentes en algunos campos, ¿no? En otros campos. Y para aquí vamos a hablar de lo que no hemos hablado aún, que es el camino de Rothwell Kent, ¿no? Que fue el último trabajo que hicimos en conjunto todos nosotros. Bueno, tus reflexiones son importantes porque a nosotros, por ejemplo, como equipo de trabajo dentro del Museo de Arte Contemporáneo y situándonos desde esa esquina, también hemos sido expectantes, promotores y también críticos de estas modas, ¿no? Y hemos tenido bastantes experiencias donde hemos ido constatando una serie de diversas modalidades, de diversas formas de producir esa conversación. Desde algunos modelos que se plantean desde las políticas públicas y otros que se plantean desde las praxis, que tal vez es algo que es lo que más nos ha interesado a nosotros, porque justamente en las praxis es donde se va generando, digamos, mayor espesor y donde distintas modalidades van generando también distintas aproximaciones, distintas metodologías. Creo que es un campo que se está explorando y se puede explorar muy en términos mainstream, digamos, muy de políticamente correcto, muy de innovación o trabajarlo de manera, digamos, a largo plazo, profunda y tratando como de orientar hacia nuevos paradigmas. Y en el caso de ustedes, eso es interesante porque primero que nada se han mantenido reunidos, cada uno en lo suyo, pero autoconvocándose varias veces a lo largo de este tiempo, se conciben a sí mismos como un grupo, digamos, de trabajo, de investigación. Y Terra Australis Ignota, que es el proyecto, digamos, que en términos expositivos tomó ese nombre, y es probable el nombre que le vamos a dar a la exposición finalmente en el museo. Hay dos proyectos ahí que han tenido la colaboración de los fondos de cultura, y eso ha significado tomar ciertas decisiones, ¿no? Y todos ustedes se sitúan entendiendo que el plano de la creación artística es el que va a dar sostén a esta reunión. Y al mismo tiempo hay otro elemento que es tremendamente interesante cuando, por ejemplo, o con la participación lisa y llanamente de Paula desde la crónica de viaje, entramos también en un terreno de ficción, de invento, de fantasía, de alteración del dato científico, de generar información, de acopiar datos, de generar información y de construir nuevas narrativas a partir de la, digamos, juntura de ustedes. Entonces, ahí metodológicamente hay una exploración que resulta novedosa, bastante interesante, porque son conversaciones más naturales que van y vienen a lo largo del tiempo y se van amasando, no una cosa tan de proyecto de ingeniería, digamos. Y es ahí donde se producen los diálogos. Entonces, podemos ponerlo de otra manera, hay un campo, hay un terreno, hay un escenario natural y humano enorme, inmenso, sobrecogedor, extremo, que ustedes han recorrido juntos y de manera individual, algunos llegando a distintos puntos. Alfredo tiene una larga experiencia en recorrer canales a propósito de su labor y de su investigación. Nicolás ha hecho un tanto lo mismo, explorando en el fin del mundo, digamos. Gerd ha explorado justamente el nacimiento o la muerte de las estructuras geológicas que sostienen este paisaje. Entonces,
Mi pregunta en este contexto es cómo cada uno de ustedes define este gran territorio, porque ahí tenemos una contradicción conceptual que es muy interesante, es muy bonita, que tiene que ver con paisaje versus territorio. Y un paisaje que no es solamente la naturaleza contemplada por unos agentes, ustedes, que viajan y se instalan en este paisaje y que los subyuga, sino al mismo tiempo comprender este escenario, esta tierra, como un testigo. De ahí la selección de los elementos que el artista ha hecho, digamos, como de representación, ¿no? Que hay algo de representación visual, pero también hay algo, mucho de representación sonora, pero al mismo tiempo se ingresa este concepto del testigo, el paisaje como testigo, el vestigio como testigo, pero ya no testigos anónimos o testigos silenciosos, sino significantes en el sentido que tienen habla, y de alguna manera todos ustedes hacen hablar. Pero me parece de alguna manera interesante la complejidad o la contradicción entre las nociones de paisaje y de territorio, particularmente en este caso, porque han sido territorios fuertemente tensionados, si hablamos de ellos como territorios. Cualquiera puede partir, tal vez por ahí entre Gerd y Alfredo pueden darnos señas de esta vasta tierra. Sí, yo podría partir tal vez respondiendo a tu pregunta, que hay una motivación básica que nace de tratar de disfrutar, ¿cierto? Contemplar la naturaleza y entender esos objetos geológicos que la hacen en algún lugar más habitable que otro. Yo creo que en ese término de habitabilidad de la Tierra es donde hay un punto de encuentro primordial entre la geología, que está relacionada con las fuerzas naturales que desarrollan el paisaje y lo modelan, y la arqueología, que trata de entender, ¿cierto?, las causas y el por qué se utilizó un determinado lugar y todo el rastro cultural que ahí queda. Entonces, desde esa contemplación, y que es una cosa que yo creo que a todos nos es un punto común que tenemos, de querer disfrutar la naturaleza, entenderla y sobre todo verla con una nueva visión más allá de lo que estamos acostumbrados en las grandes ciudades. Es que hay una fuerza colectiva que ha ido pujando en describir objetos geológicos, darle un sentido, y ahí está el ímpetu y esta energía que trae Nicolás de darle el sentido artístico, y eso es como una coronación a esta integración entre lo que tú mencionabas, ¿cierto? El paisaje y su condición para resistir cierto poblamiento o tránsito humano, y no solo eso, sino también comprender en el contexto integral también con la flora y fauna. Entonces, ahí es donde yo creo que está esta motivación, y qué mejor que también contar con esta arista que aporta Paula, de contenernos en nuestros delirios y comenzar a darle forma, a generar una comunicación en torno a eso. Sí. ¿Me entendieron? Sí, claro. Además, está muy estimulante lo que acabas de decir, porque yo no escuché muy bien a Alessandra, porque tiene como unos vaivenes tu audio en particular. A Gerd lo escucho bien, pero creo que estabas hablando de las relaciones entre territorio y paisaje, y Gerd ha tocado el tema de cuánto influye el territorio y en particular lo que a él compete, que es la geología, en la humanización de ese paisaje, ¿no? Y efectivamente es como hay movimientos geológicos que han moldeado y moldearon fuertemente en particular las glaciaciones, la ocupación humana de esta región. El archipiélago se puebla más tarde que la Pampa. Ahora, es un paisaje que hoy día nos parece más salvaje de lo que debió ser. Yo siempre me imagino, y creo que se los he contado, por lo menos en nuestras conversaciones con Nico, que siempre me imagino que si nosotros pusiéramos una lucecita en los talones de cada una de las personas que han vivido acá a lo largo de 11.000 años y tomáramos una foto de todas las trayectorias de esas luces, tendríamos un arbolito de Pascua en este territorio. O sea, muchos movimientos a lo largo de miles de años, mucha actividad, pese a que ahora se note vacío. Y habrían zonas que efectivamente, como dice Gerd, habrían estado oscuras, porque hubo formaciones geológicas que impidieron el campo de hielo, por ejemplo, todavía, ¿no? Y otras
¿cómo se dice? No por salvajes, sino porque no tienen las condiciones adecuadas. Él mencionó, o no hay fauna o flora proclive a la instalación humana. Así que te repito, Alejandra, no sé si escuché bien tu pregunta, pero entiendo que las relaciones entre el territorio y el paisaje aquí son bastante, en algunos casos hay un enfrentamiento bastante, y piensen ustedes que se vivió siempre en el modo de vida cazador-recolector, no sedentario, entonces eso es un paisaje un poco distinto, altamente frecuentado según mi parecer, pero distinto a la instalación de otro tipo de vida humana, ¿no? Yo quería preguntarles también acerca, a partir de esto que estaban comentando, ¿no? Del paisaje, territorio, del viaje también. Quería también hacer el ejercicio de cómo recogen ahí testimonios, ¿no? Testimonios de la tierra, de las rocas, testimonios culturales también. Y eso cómo se traslada hacia el museo, ¿no? Quizás puede sonar una pregunta muy como para Nicolás, pero creo que me gustaría tener la visión de todos, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes esta relación de estos tiempos históricos también enormes y esos tiempos históricos también llevarlos de alguna manera adentro del museo y a este espacio exhibitivo, ¿no? Cómo esa audiencia que eventualmente va a entrar al museo se va a relacionar con estos tiempos históricos, con estos conocimientos cruzados también, estas visiones cruzadas. Eso es un poquito una pregunta abierta para todos también. Yo, antes de que Nicolás como que explique más quizás en concreto ese paso al museo, yo también pensaba en ese contexto que un poco quizás el trabajo que hemos tratado de hacer es como cuando ingresamos a este territorio, cuando tratamos de entenderlo, es no separar la idea de naturaleza con la idea de cultura. ¿Y qué significa eso en concreto? Como que nuevamente quizás me sale más fácil o mejor ponerlo en ejemplos, pero también recuerdo durante esa navegación que hicimos en noviembre pasado y que en un momento fuimos con Alfredo y Nicolás, estábamos tratando de ayudar a Alfredo a encontrar posibles sitios donde hubiesen habitado, ¿no es cierto?, pueblos canoeros en estos como archipiélagos llenos de canales llenos de jungla, lugares que realmente parecían imposibles y que las indicaciones que daba Teco para encontrar eran cosas bastante como domésticas, o sea, como prosaicas, en el sentido de que serían las mismas necesidades y las mismas cosas que hoy en día uno navegando en esos lugares buscaría, no sé, como un puerto seguro, un lugar protegido del viento, un sitio más o menos plano donde poder dormir, un lugar, qué sé yo, donde hubiese una profundidad, donde se pudieran, no tan enorme para poder sacar marisco. Entonces, creo que en la medida en que íbamos habitando ese lugar, en que lo íbamos mirando, entendiendo, escuchando, también ocurría un proceso como de dejar de romantizar también a la naturaleza y también a las culturas que han vivido en esos lugares. También lo que decía Gerd es fundamental, porque esto de entender también los procesos geológicos de este territorio también creo que ayuda mucho a contar otras versiones de las historias que siempre se han narrado sobre cómo hemos entendido la Patagonia, el extremo sur. Recuerdo también conversando con Teco sobre el estrecho de Magallanes, a propósito de que ahora se van a conmemorar, ¿no es cierto?, estos 500 años del, entre comillas, de descubrimiento del estrecho, ¿no es cierto? Y Alfredo me decía que él pensaba que lo que había que celebrar era al estrecho de Magallanes como el momento en el fondo donde ocurre toda esta transformación geológica, donde se separa la isla Tierra del Fuego, que es un hito biogeográfico y que eso separa a dos poblaciones. Entonces ahí la historia se vuelve mucho más compleja, mucho más rica, mucho más profunda. Y creo que eso ocurre en la medida en que dejamos de separar a la cultura de la naturaleza, a la cultura del territorio, y en la medida en que vamos pudiendo habitar estos espacios, escuchándolos, y bueno, y ahí eso también tiene que ver con que estos testimonios que tú decías, esta historia, estos sonidos, estas rocas que salen de ahí y que van a parar al museo, creo que ahora el desafío es también cómo transmitir eso también a la muestra. Correcto, y concuerdo totalmente con lo que dice. En particular eso de comprender este todo como un sistema dinámico, que suena un poco cliché, pero es cierto, porque avanza en el tiempo y se modifica, y a esas modificaciones se va adaptando la vida, no solo humana, también todas las otras expresiones de la biología.
Y ese continuo de transformaciones es lo que de alguna manera se quisiera ejemplificar y llevar a cabo con las exposiciones que ha propuesto en el proyecto más artístico, en la visión artística de Nicolás. Y yo encuentro en ese punto una integración súper sutil y compleja al mismo tiempo entre cómo poderle dar un relato a cada uno de los elementos geológicos que se van a presentar en el museo como testigos, ¿cierto? Y no solo su significado desde el punto de vista de cuál es el origen de esos bloques de roca, sino que cómo fueron transportados y llegaron a un lugar y tal vez fueron observadores de la transhumancia, del movimiento de inmigración de cazadores-recolectores, y cómo eso se ha permitido, se ha estabilizado en alguna posición hasta el día de hoy, donde nosotros lo recolectamos, se le da ese sentido, esa interpretación, se exhibe bajo este nuevo paradigma como integral entre ciencia y arte, para luego volverlo a su posición original. Ese ciclo completo lo veo único. Yo creo que es una propuesta bastante interesante y atractiva para el público de hoy en día, o sea, para el momento histórico que estamos viviendo, que está tan bombardeado de falsas informaciones, y acá nosotros lo que simplemente vamos a intentar es transmitir un mensaje de la naturaleza, pero en este sistema dinámico. Creo que por ahí hay un mini resumen de la importancia de las distintas miradas que hay en torno a este proyecto. Nicolás, eso me hace preguntarte, uno puede entender el artista o la función del artista como una especie de catalizador, de antena. ¿Por qué llegaste a estas tierras y por qué te has quedado en ellas? Porque llevas varios años trabajando en esto, y por qué en un momento necesitaste de alguna manera sintetizar en términos de la infinidad de elementos, todos inmersivos en este vasta tierra, digamos, y llegaste a sintetizar en elementos mínimos como el sonido y como algunos objetos, ¿cierto? Las rocas, por ejemplo, que van a tener una presencia importante en el museo como testigos, como testimonios, como testimonios vivos, digamos, no inertes, ¿no? De acuerdo a lo que nos han comentado también desde su perspectiva tanto Paola, Gerd y Alfredo. Pero tú como artista que has tenido que tomar algunas decisiones, digamos, estéticas, optaste por la síntesis, ¿no? Y la síntesis en base al sonido y a la materialidad física, básicamente las rocas, y evidentemente el paisaje como el terreno a través del cual tú has de alguna manera hecho zanjas para poder llegar a esos testimonios y capturar este sonido para transformarlo. ¿Cómo es esa síntesis? Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible, de contar todo esto, relatar esto lo más corto posible, pero básicamente yo vivía en Austria y estaba haciendo un trabajo sobre el genocidio ocurrido el año 73 en adelante en Chile. Y dentro de esta vuelta que estaba dando dije, bueno, ¿cuántos genocidios ha ocurrido antes en Chile? Más o menos de la misma magnitud, si se pueden comparar magnitudes en números, ¿no? Que es una idiotez, pero bueno. Y me di cuenta que el informe Rettig con el Vales tenían un acercamiento en número con el genocidio en Magallanes, que eran alrededor de 3.600 personas. Y yo dije, wow, a ver, un momento, esto ocurrió 50 años antes y nadie habla de ello. Ahora se está hablando mucho más, pero en ese momento se hablaba bien poco, por lo menos lo que me llegaba a mí, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Es porque está muy lejos? ¿Es porque a lo mejor el viento hace interferencia? No tengo idea. Y decidí primero viajar allá
y cambié todo mi trabajo anterior por ir a ver esto, qué pasaba ahí. Y bueno, me di cuenta que me encontré con un paisaje, sino con un territorio bastante especial, en que la constante siempre fue el viento. Al menos yo fui en noviembre la primera vez y el viento fue durísimo. Y me encontré con un territorio que lo encontré obscuro no un lado peyorativo, no una definición peyorativa, sino que un lugar que es difícil de tomar información. Y más aún difícil siendo un extranjero de ahí, tomar esta información y exponerla como algo, como una certeza o como una idea, como... Y bueno, entonces me di cuenta que este lugar es una especie de libro que contiene información y que a diferencia de los libros que tienen una información que está fija ahí, esto es un lugar oscuro mutante, digamos, donde esta información va cambiando según con quién te encuentres, los puntos de vista que vayas encontrando, y es casi imposible tener una idea fija en ese lugar, que para mí en lo personal es muy atractivo, ¿no? También creo que de ahí viene un poco la idea de tomar intentar ilustrar esto, que es como, no ilustrar, es como graficar esto, que son ciertos puntos de vista que puede venir de una roca o del movimiento de una cuerda o del viento, pero que no dan una idea clara, sino que toma la información que tienen las distintas áreas, las mezclan y provocan la misma confusión que podríamos tener nosotros ahí en el territorio. Yo creo que la audiencia que puede ir a este lugar se va a encontrar con narraciones en 3 tiempos, geológicas, arqueológicas e históricas, mezcladas y que de cierta manera no va a ser didáctico, sino que va a ser un punto de fuga a la imaginación, espero, o un punto de fuga a la confusión, que es lo mismo que me pasa cada vez que yo voy para allá y cada vez que hablo con alguien de este territorio. Espero no haber confundido tanto No, se entiende. Por lo menos a mí me hizo mucho sentido. Creo sí que sería bueno mencionar que hay las 2 piezas que se van a montar en el museo. Hay una que está en el Zócalo, ¿no? Que llamamos, la semana pasada hablamos con el artista Rainer Krause, que también hablamos de la sala, así que no voy a describirla más, pero iba a haber otra pieza que está compuesta de estas rocas, ¿no? Estas rocas que viajan y que van a estar en el hall del museo. Entonces, claro, a mí me hace mucho sentido lo que dices, porque justamente quien esté ahí va a tener una experiencia en torno a estos objetos. No es una representación de lo que está allá. No se entra en ese problema histórico del arte que es la representación, sino que es estar ahí, ¿no? Es llevar ese testimonio, esa es la idea del testimonio en el fondo. Así que se me hace me queda súper claro en ese sentido. Y quería un poco agregar también, o quizás que tú agregaras, Nico, el carácter de este otro objeto o esta otra instalación, la que está en el subterráneo, que mencioné hace un ratito, porque esa tiene que ver mucho con el sonido, que ya lo he mencionado, con el viento también, con el movimiento ondulante, ¿no? Quería que nos comentaras un poquito también acerca de esa instalación. ¿Qué carácter tiene? Bueno, todas las instalaciones que van a estar ahí, que son 3 en realidad, tienen un carácter sonoro, que bueno, sonido como que casi no se puede tomar, ¿no? Pero sí se puede tomar, se puede sentir, las vibraciones repercuten físicamente. Y bueno, en el subterráneo lo que va a haber, o Zócalo, podríamos hacer como dar una especie de continuidad a un trabajo que hemos estado haciendo, que son osciladores de audio, de viento, perdón, que son en lugares donde corre el viento bastante fuerte. Se estira una cuerda y se afina al viento. Esto quiere decir que la cuerda con determinada longitud genera un sonido particular a ese lugar. Entonces, un diálogo que nosotros hicimos en terreno para una especie de herramienta para leer el territorio, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor un arqueólogo puede ver objetos, geólogo puede ver rocas, o las narraciones pueden partir de un libro, pero en este momento nosotros lo que hicimos fue leer el viento. Y lo que vamos a hacer o intentar hacer en el subterráneo es reproducir un poco, son un poco megalómanos, ¿no? Como reproducir la fuerza del viento, pero no es tan literal, pero reproducir la experiencia de estar ahí. Intentar como transportar a la audiencia, o llamaría al usuario, a trasladarse a otros territorios que no son necesariamente donde instalamos esta escultura sonora, ¿no? Sino que es un lugar entre medio, un lugar en esa oscuridad que digo yo. Y por el contrario, la pieza que está arriba, la que estaría en el hall central, que son las rocas, la pieza de abajo suena constantemente. La pieza de arriba, que son las rocas que están colgando,
tienen una sonoridad que tiene otro tiempo, y tiene un tiempo geológico, se podría decir. Probablemente la escultura suene muy pocas veces al día. Entonces es una escultura sonora que prácticamente se manifiesta más por su no sonido que por su sonido. Claro. Y con eso te estás refiriendo a la pieza del hall, ¿no? A la que va a sonar no tan seguido. Exacto, ahí me salté a la pieza del hall. A la de arriba. Claro. Es interesante porque me hace sentido con lo que comentaba Alfredo acerca de estos sonidos primigenios, ¿no? Esta idea de que estos fueron los primeros sonidos, estos golpeteos de piedra fueron los primeros sonidos que se podrían haber escuchado, ¿no? Y en ese sentido es muy redondo el proyecto. Me hace mucho sentido. Los sonidos son muy básicos, como tú dices. Básicamente es o el viento, o la oscilación de una cuerda, o gravedad, o peso. Como que en realidad los protagonistas van a ser ellos. Esos sonidos y estas figuras que la idea es sensibilizar a través de ellos para entrar a historia. Que ahí, bueno, en eso estamos trabajando. Perfecto, súper. Estaba pensando también a propósito de lo que han comentado, de esta relación media, un poco de ciencia ficción o de zona intermedia, ¿no? Donde se han permitido trabajar y pensando también en el visitante, en este visitante que en términos de arte contemporáneo es un visitante participativo, no es un visitante meramente contemplativo. Desde el punto de vista museográfico, ustedes han pensado que estos relatos son múltiples, no son relatos cerrados. Tal vez algo de esa oscuridad que tú dices, Nico, está también reflejada como posibilidad de relatos abiertos, co-construidos por los propios visitantes, ¿no? O sea, no es una exposición pedagógica, tampoco es una exposición que está en el Museo Nacional de Historia Natural, que también pueden tener estrategias museológicas mucho más innovadoras, más interesantes, más actuales. Sin embargo, acá estamos en un museo de arte contemporáneo, por lo tanto, el imaginario, o los imaginarios, el estallido imaginario es más bien nuestro interés. Entonces ahí el espectador, el participante va a tener un rol, ¿no? Nico. ¿Aló? ¿Me escuchaste? Escuché súper mal la pregunta, porque tuve problemas yo de audio. Pero hablaste sobre el rol de la audiencia. El participante de los espectadores en su propia capacidad, o sea, se abre un espacio para que desarrollen sus propios microrelatos o sus propias historias, digamos, a partir de eso. Eso desde el punto de vista museográfico es algo que al grupo les ha interesado mucho, ¿no? En el fondo es como que activa un imaginario, ¿no? En cada uno, ¿no? Es un imaginario como complejo. Quizás aquí también Paula puede dar un poco más de escribir más de esto, pero claro, yo creo que a partir de la confusión o de la oscuridad, se podría decir, cada uno puede sacar sus pequeñas lucecitas o su pequeño imaginario. Es un poco la idea, si fuera un relato lineal o un relato en que nosotros pues, ponemos puntos de vista muy, muy concretos. Creo que, no sé, por lo menos a mí eso no me motiva, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios puntos de vista y posiciones. Creo que no es exactamente lo que queremos lograr con la gente que vaya a ver la muestra. La idea es despertar un interés y una confusión. Al menos eso a mí lo que me motiva. Y otra cosa que me motiva bastante también es que lo que hemos hablado antes, que se me había quedado en el tintero, esta desmitificación de la naturaleza, ¿no? Que como un lugar romántico y, claro, por un lado podemos decir que este lugar casi inhabitable ha sido muy habitado
pero es un lugar que está lleno de ruidos, es potente. No es, la mayoría de las imágenes que tenemos de Magallanes, básicamente les quitan el sonido. Tenemos una imagen y el sonido está afuera. Y en esta exhibición un poco en cuanto a sonidos, la idea es poner esos sonidos como son y intensificarlos incluso. Yo agregaría algo, hay como un intento también de sacar de esa situación de confort que tiene la vida moderna, ¿cierto? Y hacerle pasar por un pasadillo donde se exponen fuerzas de la naturaleza que son realmente rudas, como por ejemplo en la zona donde anduvimos navegando, hay lugares donde llueven hasta 9 y 10 metros cúbicos anuales, o sea, tasas de lluvia increíbles, que es pocos otros lugares del mundo nomás tienen esa cantidad de agua que cae, vientos fuertísimos, constantes, que no dejan de soplar, y que cuando uno se posiciona por primera vez ahí, con todo, ¿cierto?, las herramientas modernas, dice, pucha, que navegar, bueno, es complicado, pero se lleva a cabo. Pero tratar de situarse en lo que pueden haber experimentado los primeros personajes que recorrieron el lugar, cazando, recolectando, a mí me llama mucho la atención, y como que generar como decíamos, un imaginario de posicionarse en eso y tratar de recrear un poco lo que puede ser esa experiencia. Yo creo que ahí hay un campo amplio para que desde las individualidades surjan estas lucecitas que decía Nico. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer un poquito el trabajo que hemos hecho en Tierra del Fuego, en el sur de Tierra del Fuego. En realidad tenemos que agradecer a Ivette y Julio y al Parque Caruquinca, ¿no?, que nos ha prestado ayudas en las salidas a terreno que hemos tenido. A Camila, ya la mencionó hace un rato Nico, y a Prisma Austral, que con Prisma hicimos este viaje fascinante ahí desde el puerto Natales hacia el norte, ¿no? Solo para no olvidarlos. Sin duda, hay que mencionar ahí a todos los participantes, de todas maneras. No sé si alguien más quiere agregar un poco más de información. No, yo solamente quiero como reafirmar esa ayuda y esa colaboración de las personas que ya mencionó Teco, y también de un un gran número de personas que nos ha ayudado de manera bastante desinteresada, y que, bueno, ellos ya lo saben, pero empezar a nombrarlo ahora sería un poco largo. Bueno, vamos a tener próximamente, conforme se acerque la fecha, el próximo año de inaugurar esto, que va a ser un proceso muy interesante de montaje, vamos a tener la posibilidad también de volver a conversar en este podcast sobre las distintas capas que tiene este proyecto, algunas de las cuales no hemos hablado ahora y que no me atrevo a dejarlo sin nombrar, pero sabiendo que tenemos que tocarlo más adelante, que tiene que ver con las comunidades de pueblos originarios que hoy día se están rearticulando en la zona, ¿no? Y que solamente quería mencionar que en esta idea tal vez un poco anacrónica de entender esas comunidades como extintas, a propósito del genocidio, evidentemente, pero extintas en términos absolutos, cuando justamente es un sistema dinámico, y me tomo de eso porque no podríamos decir que las comunidades fueron borradas de la faz de la tierra. Eso también podría ser una perspectiva muy colonialista también, ¿no? O sea, como solo quedan restos, vestigios antiguos, y queda mucho, y están presentes como comunidades y como ciudadanos que hoy día están en esos mismos territorios ancestrales. De hecho, Alessandra estuvo una descendiente de Seldan con nosotros en Tierra del Fuego, en Luna, ¿no, Nico? Sí, Luna Comte. Sí, hablaremos de eso más adelante. Sí, eso yo creo que hay que hablarlo más adelante con más... Habrá una sesión número 2. Sí, como pero solo quiero dejar una frase que una vez escuché que me hizo sentido de que un campo de flores, aun cuando se le cortan las flores, sigue siendo un campo de flores. Ajá. No sé si se entiende un poco el... Sí, totalmente. Bonita imagen. Bueno, y con esa imagen nos despedimos, ¿no?, de esta 23ª edición de Irrupciones en el MAC. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. Chao. Muchas gracias. Chao, Abrazos. Saludos a todos. Chao. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. 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 Irrupciones es producido por la Unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.